Bien, buenas tardes con todos. Hoy es el último día del curso Inocuidad Alimentaria para Procesamiento de Frutas y Hortalizas. Antes de dar pase a Carlos, quiero comentarles que al final del curso les vamos a enviar un link que consta de una breve encuesta y también de la prueba final. Bien, ahora si desean hacer consultas, solamente activen su micrófono y pueden hacerlo. Le doy el pase a Carlos Arce para que continúe con su exposición. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Almendra. Bueno, hoy día vamos a seguir con los temas que toca el día de hoy. Ahorita lo que vamos a ver son el tema de las... Bueno, disculpen, ¿sí me escuchan bien? Primeramente quería saber si me escuchan bien. Bueno, ¿sí se escucha bien mi audio? Disculpen. Hola. Sí, se le escucha, ingeniero. Buenas tardes. Muchas gracias. Entonces comencemos con la exposición, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahorita más que todo vamos a ver lo que son las generalidades de los peligros en la industria de los alimentos. Para esto hemos definido cuatro temas, lo que es inocuidad de alimentos, lo que es peligro, lo que es riesgo y lo que son análisis de peligro. ¿Qué podemos definir lo que es inocuidad de alimentos? Viene a ser la garantía de que los alimentos no causarán daño y estos deben ser consumidos de acuerdo al uso a que se ha destinado. Acá, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, si uno adquiere un producto que es como un yogur, si tú combinas ese yogur, como nosotros a veces vamos y salimos a las calles y tomamos yogur con una ensalada de frutas. Al hacer esa combinación, el producto ya está perdiendo su garantía, porque si te llega a causar daño, tú no vas a saber si es netamente por haber consumido el yogur o por alguna de esas frutas que se están consumiendo en ese mismo envase. Entonces, uno debe utilizar el producto netamente para el cual ha sido producido o destinado. Si vamos a hacer esas combinaciones, tenemos que ver que prácticamente la garantía de los productos, la inocuidad de ese producto, se va a perder. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando combinamos las fresas con la leche condensada. Si te llega a causar un daño a la salud, tú no vas a saber si realmente es por haber consumido esa leche condensada o quizás porque la fresa no ha sido bien lavada o desinfectada, porque sabemos que la fresa, al ser una fruta fresca, también puede haber carga microbiana ahí dentro del mismo producto, ¿no? Entonces, con eso de ahí nosotros podemos decir que prácticamente si combinamos un producto con otro, este va a perder su garantía y lo que debemos saber es consumir ese producto para el uso que ha sido destinado netamente. Ahora también podemos ver en el tema de lo que son peligros. ¿Qué definimos lo que son peligros? Los peligros pueden ser biológicos, químicos o físicos, el cual puede causar un efecto adverso para la salud. En lo que son biológicos, podemos ver que pueden ser bacterias, pueden ser virus o también parásitos. En lo que son químicos, podemos ver que pueden ser quizás detergentes, desinfectantes, pesticidas, plaguicidas, herbicidas. Y un peligro físico puede ser un pedazo de un vidrio, un pedazo de metal, un pedazo de una madera, hasta de un pelo, que puede ser un peligro físico. ¿Y qué es un riesgo? Es una función de la probabilidad de que produzca un efecto adverso para la salud. Eso viene a ser consecuente a que uno o más peligros puede fomentar un riesgo en los alimentos. ¿Y qué es un análisis de peligro? Un análisis de peligro es la de procesar, recolectar y evaluar información y ver cuáles de estos peligros son significativos para la inocuidad alimentaria. Acá vamos a poner, por ejemplo, algunos ejemplos. Un peligro en lo que es un agente biológico puede ser una salmonela casera, por ejemplo, porque nosotros no sabemos cómo ese alimento ha sido elaborado, en qué condiciones de higiene ha sido elaborada. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la consecuencia de consumir un alimento que puede estar contaminado con una bacteria?
que te produzca un daño a la salud, eso se evidencia en lo que son, que te puede dar fiebre, vómitos, hasta diarrea. Y hasta si es salmonela, te puede dar hasta una salmonelosis y llevarte hasta la muerte, en algunos casos. Entonces, nosotros lo que podemos hacer ahorita es aplicar lo que es probabilidad por riesgo. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que eso de acá suceda? Nosotros a veces lo que hacemos es darle una numeración. Por ejemplo, baja es 1, media es 3 y alta es 5. ¿Y cuál es el riesgo que te pueda producir una enfermedad? Baja es 1, media es 3 y alta es 5. Al hacer la confrontación, nosotros tenemos que ver si ese riesgo es bajo, medio o alto. Para mí, por ejemplo, si uno consume una hamburguesa en un establecimiento en la calle, hay una gran probabilidad de que ese alimento quizás no puede estar bien elaborado. Entonces, para mí puede ser de media alta. ¿Cuál es el riesgo? Como les había mencionado anteriormente, que me produzca un daño a la salud. Eso también puede ser entre medio y alto. Y en base a esa valoración, uno tiene que darle la significancia a ese alimento. ¿Qué tan significativo puede ser para que dañe la inocuidad del alimento? Entonces, con eso nosotros vemos y lo que tendríamos que hacer es practicar qué factores, qué elementos podemos hacer para disminuir esa significancia. De alta, pasarla a que sea una baja. Lo mismo puede ser también, por ejemplo, para un agente químico. Por ejemplo, nosotros a veces consumimos la caña de azúcar, el cual a veces los campos mismos utilizan plaguicida para el tema de los campos en los cultivos. ¿Esto qué te puede ocasionar? Si uno consume una caña de azúcar que tiene exceso en plaguicidas, al consumirlo, la persona, ¿qué riesgo le va a ocasionar? Que se produzca intoxicación aguda o crónica. Y eso, al hacer la valoración, tenemos que ver qué tan significativo puede ser que suceda ese proceso. Entonces ahí también tenemos que dar una valoración y nosotros como personas tenemos que ver qué es lo mejor para nosotros este, para no poder que esos tipos de productos que estamos consumiendo nos afecten la salud. Y por ejemplo, en el caso de un peligro físico, por ejemplo, hay productos, a mí una vez me pasó un caso de que a mi sobrinito yo le compré una galleta y al abrir la galleta, como a él le gusta siempre comer la parte de adentro de la galleta, que es la crema. Entonces nos dimos con la grata sorpresa que al abrir una de esas, como el niño estaba muy pequeñito, adentro había un pedazo de un clavo. ¿Y eso qué pasa si no nos hubiéramos dado cuenta y el niño lo hubiera consumido? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que le pueda lacerar parte de la boca, parte de tu tracto digestivo, de la faringe, hasta se pueda ahogar. ¿No? Varios riesgos llevarían al consumo de ese alimento. Entonces, ahí también se puede dar una valoración, pero esas empresas también ya tienen sus procesos, sus análisis de peligros evaluados desde recepción de la materia prima hasta su producto terminado. Pero también a veces suceden casos cuando quizás no le han dado un seguimiento correspondiente a todos sus procesos. O sea, hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, igual nosotros, a pesar de eso, se debe informar a la empresa cuál elaborar ese producto para que tenga conocimiento de ese suceso que ha sucedido, porque quizás así como nos puede llegar a nosotros, también quizás a futuro ya tengan las herramientas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Por eso es muy importante también hacer un análisis de peligro, el de recolectar la información para ver qué tan significativo puede ser ese peligro, tanto para el consumidor como para también el productor, la empresa misma, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, en el laboratorio manejamos lo que es gestión de riesgos. ¿Para qué? Para evitar y prevenir posibles peligros y estos se transformen en unos riesgos y nos puedan, y así poder precaver y poder subsanar esos inconvenientes en tiempos ya establecidos y con las herramientas, con las evidencias necesarias para que ese peligro poder minimizarlo al máximo
y el cual no nos pueda tener una, y no nos pueda incomodar durante los procesos de desarrollo de los análisis, pues, ¿no? En este caso, en el laboratorio. No sé si alguien, por ejemplo, tenga alguna experiencia que también haya pasado, que haya encontrado alguna sustancia extraña en algún alimento. Si no es así, seguimos con la exposición. ¿Cómo evaluar el riesgo biológico? Nosotros lo evaluamos en 3 categorías, lo que es alta, moderada y baja. ¿A qué se refiere con alta? Alta mayormente son efectos graves para la salud, en que afecta a la persona llevándola hasta una atención hospitalaria. La moderada, que afecta necesariamente a la persona, pero es de ámbito ambulatorio que se puede realizar su tratamiento. Y la baja viene a ser una diseminación rara o limitada que te puede provocar alguna infección, pero no tan grave. Definición de control de calidad. El control de calidad puede considerarse una combinación de sistemas para mejorar la calidad del producto. ¿En qué sentido nos ayuda a tener un control de calidad? Esto se puede realizar con esto podemos realizar seguimiento de los procesos, ya sea a través de programas, o utilizando herramientas también, el cual sería nuestro objetivo, la mejora continua, en mejorar la calidad del producto o servicio que estamos brindando. Ese es nuestro objetivo también principal. Uno de los objetivos principales, hacer una mejora continua de nuestros procesos. Pero también aquí el objetivo principal también es el cliente, porque los productos que nosotros realizamos es para satisfacer las necesidades del cliente mediante las especificaciones que él necesita en el producto que nosotros estamos brindando. Estamos también con lo que son los objetivos de control de calidad. Los objetivos de control de calidad son satisfacer la necesidad de los clientes. Esa es la principal. Es cumplir con las especificaciones que el cliente requiere, que necesita que tenga ese producto para así él sentirse a gusto. Determinar los estándares de calidad que el mercado espera. ¿Cómo podemos hacer esto? Más que todo, lo recomendable ahí, por ejemplo, es hacer un estudio de mercado, ver qué necesidades tiene el cliente para tal producto. O si tenemos un producto, un prototipo, hacer un análisis sensorial, hacerle probar a varias personas y ver qué tal le parecen esos productos o qué mejoras le podrían hacer a ese producto. Quizás algunos lo sienten un poco ácido o quizás algunos dicen que no tiene mucho azúcar, algunos quizás en el tema del color también le puede llamar la atención, que quizás sea muy opaco o muy claro. Todas esas especificaciones, esas necesidades que el cliente te está dando, es necesario para mejorar ese producto y cumplir con esas necesidades que el cliente requiere para así poder adquirir el producto que uno va a elaborar. Eso es muy importante, conocer siempre qué es lo que desea el cliente. Controlar los procesos involucrados en la producción de bienes y servicios en la búsqueda de calidad. ¿Esto qué es? Acá nos basamos en que tenemos que desplegar controles necesarios para que el producto cumpla con los estándares de calidad. Para estos ofrecerlos a los clientes, a los consumidores, a los que van a adquirir el producto. Por ejemplo, si nosotros tenemos que este producto, que el cliente tiene buena acogida, tiene un BRICS de 10, tenemos que mantener ese proceso, tenemos que mantener esos controles, para que así los productos que estamos elaborando se mantengan en esos rangos establecidos en el cual cumple con la satisfacción de los clientes. Ahí estamos con lo que es establecer un orden en la interrelación de los procesos de la empresa. Esto tiene que ver que los procesos deben interactuar unos con otros, porque si estos procesos no interactúan, prácticamente se va a llevar a una contaminación cruzada. Tus procesos
y tu producto terminado no va a salir inocuo. Puede haber contaminación tanto al inicio como al final como al intermedio. Si tus procesos no están interaccionados, no hay controles, entonces tu producto no va a ser bueno y no vas a poder satisfacer las necesidades del cliente. Realizar seguimiento en las operaciones. Esto tiene que ver con el comportamiento de tus procesos. El seguimiento lo tienes que hacer tanto al inicio, durante y al término. Y en algunos casos, algunos también le hacen seguimiento ya cuando tu producto ya ha salido al mercado. Eso es muy importante siempre al hacer los seguimientos, específicamente dentro de tus instalaciones, de tu producto, porque con eso vas a verificar que tu producto está conforme y va a cumplir con las necesidades del cliente. El detectar, corregir, prevenir los problemas que se derivan del proceso de producción. ¿A qué me veo con eso? Es preferible detectar algún problema dentro de las instalaciones antes de que el producto salga fuera para la venta. ¿Por qué? Porque si se detecta el problema cuando el producto ya ha sido distribuido, uno, que la empresa va a tener pérdidas económicas, la imagen de la marca va a decaer y aparte esos productos van a tener que volver a la empresa, porque al no ser aptos para el consumo humano, esos productos se tienen que devolver y eso son unas pérdidas económicas muy grandes. Han pasado casos, ejemplos que nosotros hemos escuchado en la televisión, por ejemplo, de la leche pura vida, en el cual Digesa le dio otro tipo de características y eso decía que eso no era leche. Lo que pasó también con las galletas Riggs, que se detectaron presencia de salmonela. Igual con una leche para bebés, presentaron también presencia de salmonela. Y también lo último que se escuchó que fue de un desinfectante de la marca Poe, que encontraron carga microbiana en un desinfectante que se utiliza para eliminar microorganismos. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Que la marca pierda su valor. Eso ocasiona pérdidas económicas a la empresa. Y eso seguramente se debió a que no hicieron un buen control durante el proceso. O quizás ahí también va de la mano de cómo se toma la muestra. La muestra tiene más de manera aleatoria y representativa para realizar los análisis y los controles durante todo el proceso. Eso también es importante. Funciones de control de calidad de una empresa. Eso se divide en 4, en lo que son las pruebas, el monitoreo, las auditorías y los reportes. Empezamos con lo que son las pruebas. ¿Qué quiere decir con prueba? Son controles que se realizan, ya sea al ingreso, durante el proceso y a la salida. Con eso nos aseguramos que los estándares de calidad se mantengan desde el inicio hasta final en toda la línea de producción. Si detectamos algún problema, esto se debe reportar para que así poder ver qué solución o soluciones se les da para eliminar este problema. Por ejemplo, un ejemplo de esto es que yo puedo voy y cojo cualquier muestra de la línea de proceso que ya están estandarizadas. Y al analizar esa muestra me tiene que cumplir con todos los parámetros establecidos en esa etapa del proceso. Con eso yo verifico los controles. El monitoreo. El monitoreo vienen a ser las pruebas que uno debe hacer de manera regular. Los resultados que nosotros obtenemos, ¿qué nos permite? Medir el rango de medición establecido para cada etapa y ver si estos resultados se mantienen o disminuyen. Si los resultados se mantienen en el tiempo, nosotros lo que podemos ver es que esas cantidad de ensayos lo podemos reducir y los tiempos los podemos ampliar. Pero en el caso que vemos que estos resultados se minimizan y no están conformes, entonces lo que ocasiona es que tenemos que hacer mucho más control de los procesos, tomar muchas más muestras y obtener mucho más resultados para así disminuir los problemas que se hayan encontrado. Por ejemplo, en algunos procesos que ya los tienen estandarizados, toman la muestra de Briggs
cada 1 hora o muestras de pH cada 1 hora. Pero si en el tiempo vemos que eso de acá es estable, eso lo podemos ampliar a 2 horas, a 3 horas, ya eso va a depender de la carga de trabajo que tengan y de la producción que manejen. Eso ya lo tienen que ver ya así como empresa, cómo pueden hacer en base a la data histórica que tienen durante sus procesos. La auditoría. Las auditorías son evidencias de cómo está funcionando realmente tu sistema de control de calidad, en el cual uno va a verificar los requisitos establecidos en la norma. ¿Esto qué nos sirve? Prácticamente con esto podemos ver y nos realizan un diagnóstico de cómo está funcionando nuestro sistema, porque en algunos casos nosotros podemos decir que nuestro sistema está funcionando de manera conforme, pero al pasar auditoría se ven evidencias que realmente algunas cosas están fallando. ¿Y eso qué nos ayuda? Si lo podemos llegar a encontrar, a mejorar nuestro sistema de gestión, a realizar esa mejora continua. Para ello también es importante realizar auditorías tanto internas como externas. Las internas, tener también personal capacitado, que conozca de las normas, que conozca de los requisitos, en base a qué tipo de normas van a certificar o van a acreditar. Mayormente los laboratorios acreditan tanto la 17025 como la 17020 para lo que son inspecciones. Y las empresas, mayormente lo que es certifican, ya sea 9001, 2015, la 14000, la 45000, ¿para qué es eso? 45001 para lo que es seguridad y salud en el trabajo, la 14000 para lo que es medio ambiente, la ISO 22000 también. Son certificaciones. ¿Y qué diferencia hay entre una certificación y una acreditación? La certificación netamente está orientada a evaluar el grado de cumplimiento de un producto. Y la acreditación corresponde a la competencia técnica de una organización para realizar ciertas actividades. En nuestro caso, el laboratorio que manejamos en el CITE, que es de microbiología, está acreditado en Tecnacal. Y para eso, nuestro personal ha pasado por una competencia técnica, por cada método de ensayo que tenemos acreditado. Y para eso también tenemos que pasar por un análisis, se le hace un análisis estadístico para ver si el analista cumple con todos los requisitos establecidos en la norma. Ahí también va de la mano con la capacitación, con la formación y con la experiencia. Entonces nosotros, al cumplir todos esos parámetros, se le da una autorización al analista para que pueda desarrollar los métodos de ensayo. Y esos métodos de ensayos también que nosotros utilizamos ya están normalizados, ya están establecidos. Entonces el analista debe conocer desde la recepción de la muestra hasta la emisión del informe de ensayo todos los procesos que se deben utilizar. Los reportes. Los reportes netamente vienen a ser ¿qué? Los registros. La data de resultados que uno obtiene durante las mediciones de los procesos del día a día. Con esto nos permite determinar en el tiempo si hay alguna variación o no. Y esto es muy importante también porque en las auditorías te piden los registros. Con eso tú evidencias que tus procesos están conformes, que los controles que tú manejas son los adecuados para que tu producto sea inocuo y libre de carga microbiana y apto para el consumo humano. Nosotros manejamos, por ejemplo, reportes para lo que es verificación diaria de las balanzas en los laboratorios, para lo que es preparación de medios de cultivo. Manejamos reportes también para lo que son verificación de los equipos. También pasamos por el tema de ensayos de actitud para ver qué tan, si el analista realiza un buen ensayo ante una muestra en el cual no sabemos qué carga microbiana tiene. Y nosotros analizar ese ensayo debemos detectar cuál es la carga microbiana que tiene, eso lo reportamos y mediante un análisis estadístico con el Z-Score veremos si hemos cumplido con los parámetros que ellos han planteado para esa muestra. Entonces, con eso decimos que el analista realmente, cuando analiza una muestra, realiza todos los pasos de manera correcta
y los resultados que nos brindan van a ser precisos y exactos. La importancia del control microbiológico. Nos dividimos en tres: la educación y formación, las inspecciones de las instalaciones y actividades y los ensayos microbiológicos. La educación y formación, este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque si tu personal tiene la formación adecuada, tiene la educación adecuada para el tipo de puesto al cual va a desarrollar y se le realiza una capacitación constante, tenlo por seguro que ese personal te va a ayudar a mejorar tus procesos. Pero en cambio, si ese personal no recibe una capacitación constante, no le das las herramientas para que pueda desarrollar un buen trabajo, el personal que va a trabajar contigo no te va a durar mucho tiempo, porque va a ver que no le están dando todas las herramientas para poder realizar un buen trabajo. Al no darle las herramientas, entonces va a dar un paso al costado y va a buscar en otro sitio las oportunidades que él realmente está buscando para seguir superarse profesionalmente y también personalmente. Por eso para mí es muy importante la capacitación. Si tú capacitas a tu personal, es una inversión, sí, pero una inversión tanto para la persona como para la empresa, porque esa inversión va a lograr que tus procesos sucedan las mejores continuas de tus procesos, porque no necesariamente quizás el supervisor o jefe te puede dar las soluciones a los problemas, porque la persona que trabaja con ese equipo, con esa maquinaria, la conoce de arriba para abajo. Y si tú lo sigues capacitando, te puede dar mejores soluciones, pero quizás para que tus procesos, tus tiempos se reduzcan, tus costos disminuyan. Y él hasta te puede dar a veces las ideas para solucionar algunos problemas, porque conocen el día a día, están el día a día en esos procesos de cómo se maneja. Por eso es muy importante la educación y la formación del personal. Y yo también tener de paso un buen ambiente laboral. Al tener un buen ambiente laboral, tu personal se va a mantener porque va a sentirse a gusto y va a trabajar todos los días de manera adecuada, y con eso también los procesos van a ser adecuados. En lo que es inspección de las instalaciones y actividades, son procesos mediante el cual se comprueban las especificaciones de las materias primas y de los productos terminados. Acá podemos ver la característica del producto para ver la aceptación. Las inspecciones se deben realizar tanto al inicio, en el proceso y al final. Es muy importante eso. Para todo se tiene que realizar también esas inspecciones, igual con tus controles. La calidad del proceso nos va a permitir la regulación o el control de tu proceso y realizar una prevención si te puede ocasionar en alguna de las etapas del proceso para que no estos sean perjudicados. Eso también hay que tener bien en cuenta. Y en los ensayos microbiológicos, acá en los ensayos microbiológicos tenemos limitantes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno elabora un producto, ese producto tiene que ir al almacén y no puede ser liberado de inmediato. ¿Por qué? Porque primero se tiene que analizar físico-químicamente y microbiológicamente. Pero los microorganismos tienen un tiempo de crecimiento, no crecen de un día para otro. Por ejemplo, lo que son estafilococos es unas 60 horas para hacer la verificación completa. Los coliformes de 24 a 48 horas. Los aerobios mesófilos desde 48 horas. Los mohos y levaduras te dicen entre 3 a 5 días. Pero lo ideal, el crecimiento que se tiene que esperar son de 5 días para hacer el recuento microbiano de mohos o levaduras. O sea, son los limitantes, son los tiempos entonces. ¿Y qué más? Lo que es también los patógenos como salmonela, como listeria monocitógena, en el cual su tiempo también es igual para poder detectar si el alimento tiene o no tiene estos patógenos mediante los ensayos. Por ejemplo, también ahorita hay el uso también de medios para obtener resultados en menor tiempo.
en el caso que algunos utilizan, por ejemplo, los Petrifilm. Pero igual tienden a ser limitantes porque no te dan resultados de manera inmediata, igual se tiene que demorar un tiempo para el crecimiento no microbiano. Por eso los ensayos microbianos son un limitante y un producto no puede ser liberado mientras no tenga todos los resultados microbiológicos. Porque si tú liberas un producto sin tener todos los resultados microbiológicos y verificas que ese producto está conforme, pero para eso también se tiene que hacer una toma de muestra aleatoria y representativa de esos productos para poder liberarlos, porque puede pasar casos, como anteriormente había mencionado, de productos que han salido al mercado, pero al momento de hacer los análisis se han detectado salmonela, listeria, y esos productos no son aptos para el consumo humano porque son perjudiciales para la salud. Eso tenemos que tener bastante en cuenta también. Y si un producto lo liberas antes de tener esos resultados, ya queda responsabilidad de la persona que autoriza, cosa que no es lo ideal, no es lo práctico que uno debe hacer. Siempre deben esperar una vez que tengas toda la data correspondiente, ya recién poder liberar tu producto. También es importante realizar el control en sí, es planificarlo con eficacia. Para eso tenemos 3 factores. Tenemos lo que es el muestreo, el método analítico y la interpretación del resultado. El muestreo, como le había mencionado Mario anteriormente, son protocolos ya establecidos, en el cual las muestras deben ser estadísticamente representativas. Y para eso también podemos utilizar planes de muestreo. Si tú tienes una muestra representativa, los resultados que te va a dar el laboratorio va a aplicar para todo tu lote de producción. Pero si en cambio la muestra no es representativa, van a haber falencias ahí y no vas a poder tener con certeza de que todo tu lote está libre de carga microbiana y es inocuo y apto para el consumo humano. Siempre tenemos que aplicar los protocolos ya establecidos para hacer el muestreo. Por ejemplo, en laboratorios, cuando se van a hacer inspeccionar conservas, utilizan la norma la 17020, en el cual ahí da especificaciones de cómo se debe tomar la muestra, cuáles serían las cajas que uno debería coger, y lo hace más que todo, cuando tenía un poco de experiencia en eso, es de manera horaria. Por ejemplo, de acuerdo a unos análisis que se hacían, tú cogías la caja número 1, la caja número 20, la caja número 50, la caja número 70. Una vez que sacabas algo de 21 cajas, de manera aleatoria también se verificaba y se cogía la lata número 1, la lata número 5, la lata número 10 de esa caja que nosotros hemos sacado. Y así nosotros evidenciamos que esa muestra era representativa de todo ese lote de 1000 cajas. Así hacíamos nosotros el muestreo para conservas, aplicando la norma la 17020. El método analítico. En el método analítico, acá tenemos que ver qué métodos son los que podemos utilizar. Y acá también va un poco de la mano de los costos. ¿Por qué? Porque los métodos tradicionales que nosotros utilizamos en los laboratorios implican la compra de medios de cultivo, de material de vidrio, tanto placas como pipetas, de tener una estufa para esterilizar las placas. Pero, por ejemplo, en donde yo trabajaba anteriormente en una agroindustria, utilizábamos Petrifilm para realizar los análisis de los indicadores de calidad. Y lo que sí para salmonela y listeria, sí he utilizado métodos tradicionales mayormente para tener la seguridad, porque son microorganismos patógenos y si un alimento te sale con alguno de estos microorganismos, con presencia de alguno de estos microorganismos, ese producto prácticamente se descarta, ya no es apto. Pero para lo que son indicadores de calidad y también lo que es también para Staphylococcus aureus, aplicamos los Petrifilm. De acuerdo al personal que nosotros teníamos, eso nos ayudaba bastante. ¿Por qué? Porque nos evitábamos de lavar placas, nos evitábamos de envolver esas placas, nos evitábamos de esterilizar esas placas. Porque ya el Petrifilm viene solamente directo para que tú inocules 1 mililitro y lo pongas a incubar. Pero, por ejemplo, para laboratorios ahorita no se utiliza Petrifilm,
utilizamos los métodos tradicionales, los métodos que ya están estandarizados. Y eso implica también a su vez el tema de costos. Nosotros nos ayudaba porque así, como les digo, o sea, si tú en una empresa grande produces gran cantidad de productos, en base a las funciones que nosotros teníamos, el IPTFIN era de mucha gran ayuda para nosotros para poder aportar los resultados. Pero en un laboratorio, si quieres aplicar PTFI, primero vas a tener que validar todo tu método de ensayo, hacer un análisis estadístico bien profundo, y eso de ahí presentarlo a INACAL. Y durante tu testificación, ellos van a evidenciar realmente si esos Petrifil que tú has utilizado cumplen con la normativa. Y una vez, si te dan el visto bueno, entonces tú recién vas a poder utilizar tu método de ensayo con Petrifil, pero ese trabajo también es bien, engorroso utilizar nuevas normativas, pero también es importante. Sería bueno porque así también el tema de costos algo, porque también el Petrifil tenemos que saber, tampoco no es barato, es un poquito caro y tenemos que tener también bastante en cuenta eso en el tema de costos. ¿Por qué? Porque también acá, como digo, como toda empresa, mientras más rápido salgan los resultados, mejor para uno, porque así también puede liberar su producto en menos tiempo. Por eso ahí ya tienen que ver como empresa cuál es lo mejor para uno, ¿no? Cuáles son la metodología mejor para utilizar. Por ejemplo, acá también en la metodología, ahorita que me acuerdo también, nos llegó un equipo de 3M para detectar listeria y salmonela en 6 horas, mediante una prueba parecida a la ELISA, pero era una prueba bastante sensible, que si tú no lo hacías correctamente con las condiciones adecuadas, te podía dar falsos positivos y a nosotros nos pasaba, que nos daban falsos positivos de listeria. En ese momento, al ver eso, nos salían positivos en las muestras, entonces lo cogíamos, esos parámetros de qué muestras han sido, lo analizábamos con la metodología tradicional y verificábamos que no había crecimiento de listeria. Entonces, hablando con el proveedor, nos indicaba que ese equipo es sensible, que se tiene que utilizar con ciertas especificaciones, porque si no cumplimos con una de esas especificaciones te pueden alterar el resultado. Entonces, eso también hay que tomar bastante en cuenta, ¿no? Por ejemplo, igual el equipo HPLC, si no lo utilizas una temperatura de 20 grados centígrados en un ambiente cerrado y con todos los elementos que se necesitan, también te pueden dar falsos positivos. Ahora pasamos a lo que es la interpretación de resultados. Uno, para interpretar los resultados, tiene que conocer, en el caso, por ejemplo, si hacemos una lectura de placas, para hacer el conteo, tenemos que saber la morfología de las colonias, qué colonia es para tal microorganismo, cuáles son la forma que debe tener, el diámetro, el color. Por ejemplo, en Salmonella, cuando se estría en una placa de XLD, las colonias son de color negras. En los coliformes, en una placa de BRBL, las colonias son cremosas rosáceas. Todo eso tenemos que conocer para poder interpretar los resultados. Y también la interpretación de los resultados va también con el conteo y en base a la norma. En este caso, la resolución ministerial 591-2008 de IGES, en el cual te dice para cada tipo de producto cuáles son los rangos para que ese producto sea aceptado o rechazado. Y eso también tenemos que saber interpretarlo, porque nosotros tenemos un producto, analizamos, nosotros no podemos decir si es conforme o no. Nos tenemos que basar en los criterios microbiológicos ya establecidos ya por el Estado. Y en base a eso, comparamos nuestros resultados con lo que están establecidos ahí. Y si vemos que están muy por debajo de los rangos, nosotros podemos asegurar que ese producto es inocuo, libre de carga microbiana y apto para el consumo humano. Eso también es muy importante de saber interpretar los resultados. Para así podemos nosotros afirmar y asegurar que nuestro producto es apto para el consumo humano. Para interpretar los resultados debemos saber también qué criterios metodológicos debemos aplicar.
Los criterios microbiológicos contemplan métodos de ensayo, ya sea detección o cuantificación de los microorganismos, el número de unidades de muestras defectuosas, pero también los criterios microbiológicos forman parte de una norma técnica, ley o reglamento técnico para controlar los alimentos o ingredientes alimentarios. ¿Qué es un requisito microbiológico obligatorio? Es el cumplimiento de los límites establecidos. Si nosotros incumplimos los límites, esa muestra prácticamente o ese alimento se rechaza. Como nosotros como organismo competente que realiza el análisis, o la empresa en sus laboratorios internos, mediante sus análisis, si está fuera de los límites, nosotros tenemos que rechazar el producto para que no pueda afectar a la salud de la persona. Para eso también tenemos planes de muestreo. El plan de muestreo se aplica a lotes o lotes de alimentos y bebidas. Las condiciones normales de manipulación, consumo de alimentos establecen estos parámetros. De ahí le voy a enseñar una tablita de un criterio microbiológico en el cual me menciona cada uno de estos parámetros. La N significa el número de unidades de muestras requeridas para realizar el análisis. La C es el número máximo permitido de unidades de muestras rechazables en un plan de muestreo de clase 2 o de clase 3. La M minúscula, que yo coloquialmente le digo el límite mínimo, es el límite microbiológico que separa la calidad de aceptable de la rechazable. Y la M mayúscula vienen a ser los valores de recuento microbianos superiores a M van a ser inaceptables. Yo lo acá coloquialmente le digo como límite máximo. Tipos de pan de muestreo para lotes o lotes. Tenemos el plan de 2 clases y el plan de 3 clases. En el plan de 2 clases es un plan de muestreo por atributos, donde establece únicamente la condición de aceptar o rechazar. La condición de aceptar para un patógeno es la ausencia y la condición de rechazable para un patógeno es la presencia. Y esto ya lo van a ver como les digo en el cuadro. Para otros microorganismos la condición de aceptación viene a ser menor o igual al nivel crítico establecido en C. Como había mencionado anteriormente, que C viene a ser el número máximo permitido de unidades de muestras rechazables. Y una para condición de rechazo es mayor al nivel crítico establecido en C. En el plan de 3 clases es un plan demostrado también por atributos, que queda definido en N, C, en M minúscula y M mayúscula, donde se establece la condición de aceptación y la condición de rechazo. En la condición de aceptación para un plan de 3 clases, cuando todas las unidades de muestras presentan un recuento igual o inferior a M, y la condición de rechazo, cuando más de C unidades de muestra representan recuentos entre M minúscula y M mayúscula. Acá, por ejemplo, podemos ver en la tabla de un ejemplo de criterio microbiológico, pero también para ver eso tenemos que saber en qué categorías pueden estar los alimentos y los análisis que se van a hacer para los agentes microbianos. Por ejemplo, acá podemos detectar que para harinas y sémolas, esto se encuentra en la 591, como les digo, guión 2008. Ahí te establecen los grupos de alimentos y los criterios que uno debe tener, los ensayos que se deben hacer para esos grupos de alimentos. En este caso, para harinas y sémolas, me pide MOS, me pide Escherichia coli, me pide Bacillus cereus y me pide Salmonella. Pero si se dan cuenta, donde dice Bacillus cereus hay un asterisco. Solamente el análisis de Bacillus cereus se debe hacer cuando son harinas de arroz y o maíz. Si sus harinas son de otros productos, no aplica el ensayo de Bacillus cereus. Entonces acá vemos que para MOS me pide una categoría 5, para E. coli me pide una categoría 5, para Salmonella me pide una categoría 10. Y acá vemos en la tabla las categorías.
La categoría 10, por ejemplo, para salmonela viene a ser patógenos de riesgo, moderado directo de diseminación potencialmente extensa y grado de peligrosidad también es reducido. Entonces, esas son las categorías. En base a eso, categorizan en base a los grupos de alimentos. Las clases, como había mencionado anteriormente, tenemos clase 3 o clase 2. Para MOS es clase 3, para E. coli es clase 3, para Bacillus cereus es clase 3 y para la Salmonella es clase 2. La N. La N viene a ser el número de muestras que uno debe tener. En este caso, para todos te pide 5 muestras para poder realizar estos análisis. El C viene a ser las unidades cuales mínimas para que el producto sea aceptado o rechazado. Si pasan más de esas 5 muestras, 2 están entre el rango de 10 a la 4 y 10 a la 5, acá dice el límite de programas, la M minúscula y la M mayúscula, muy segura, el producto se va a rechazar si son 3 o más. Pero si son 2 a menos, el producto se acepta. Pero acá yo siempre les recomiendo que de todas tus 5 muestras, las 5 deben estar por debajo del límite mínimo, que es la M minúscula. Porque con eso tú aseguras que tu producto es y la carga microbiana no debe ser ni 10 a la 3, ni 10 a la 2, ni 10. No debe haber crecimiento microbiano al momento de realizar los análisis de ninguno de estos agentes microbianos. Ese es lo ideal. Entonces, con eso tú aseguras que tu producto es inocuo, libre de microorganismos y apto para el consumo humano. Lo ideal, por ejemplo, si tú quieres tener un registro sanitario, lo ideal es que tu producto sea todos con resultados menor a 10, porque nosotros como microbiología no podemos poner 0. Nosotros como microbiología expresamos, cuando hacemos un análisis microbiológico y no evidenciamos carga microbiana, lo podemos presentar como menor a 10 UFC, como menor a 3 NMP, dependiendo de qué tipo de análisis se va a realizar y qué tipo de producto es también. O también en algunos casos también hasta menor a 1. Eso me lo va a decir ya la 591, de cómo también nosotros podemos reportar nuestros resultados y también las normas que nosotros estamos utilizando para desarrollar nuestros métodos de ensayo. Porque las normas varían. Por ejemplo, está la FDA, están las normas ISO, están las normas, también está el AFA, también tanto para agua como para alimentos. Entonces, en base a eso, también nosotros como laboratorio debemos ver cuál es la normativa que mejor podemos utilizar para poder desarrollar nuestros métodos de ensayo. Por ejemplo, acá les voy a mostrar si se puede ver la pantalla. Esta es la norma 591-2008. Y acá podemos observar los grupos de alimentos. Tenemos leches y productos lácteos, helados y mezclas para helados, productos grasos, productos deshidratados, liofilizados, concentrados y mezclas, granos de cereales, leguminosas, genopodiáceas y derivados, harinas y otros, azúcares, mieles y productos similares, productos de confitería, productos de panadería, pastelería y galletería, lo que son frutas y hortalizas, frutos frescos o vegetales, lo que son alimentos preparados, bebidas, semiconservas y conservas. Y estos grupos de alimentos se van a subdividir. Por ejemplo, acá lo que podemos ver, leche y productos lácteos, se divide en leche cruda destinada solamente para el uso industrial de la industria láctea, y acá me dice qué microorganismos son los que debo analizar. En este caso me está pidiendo aerobios mesófilos y coliformes, las categorías, la clase y el número de muestras. Y las muestras que pueden ser aceptadas o rechazadas. Por ejemplo, acá, yo he consumido un producto. Acá también tener bastante cuidado si uno quiere sacar un registro sanitario de un producto. Debe
debe tener una idea concreta de qué insumos son los que están utilizando. Por ejemplo, en un yogur que tiene pedazos de fruta para consumido, ahí no solamente entrarían en el grupo de lo que son leches fermentadas y acidificadas, entrarían también en lo que son fruta y hortalizas semiprocesadas. ¿Por qué? Porque estás agregando un componente distinto a lo que sale, a las características que tiene un yogur normal. Entonces ahí tú tendrías que aplicar dos parámetros, dos grupos, lo que son leche fermentada acidificada y lo que son fruta y hortalizas semiprocesadas. Y entonces tienes que analizar tanto los análisis para yogur, que en este caso son coliformes, moza y levaduras, y los ensayos para frutas y hortalizas. Acá está. Frutas y hortalizas frescas semiprocesadas, que en este caso vendrían a ser los aerobios mesófilos, E. coli y salmonella. A veces, ahí para tu registro sanitario te piden que debes juntar estos dos grupos y en base a eso realiza los ensayos. Y si la carga microbiana es conforme, no hay crecimiento microbiano, entonces tu producto es apto para el consumo humano. Eso tenemos que tomar siempre también en cuenta al momento de realizar un producto. ¿Cuáles son los componentes que estamos agregando para poder producirlos? Ahora entraremos al tema de lo que son las condiciones sanitarias de instalaciones y procesos. Acá entramos a lo que son edificaciones e instalaciones y se dividen en locación y diseño, condiciones de pisos y paredes, techos, iluminación y ventilación e instalaciones sanitarias. La localización y diseño. Bueno, para si uno quiere poner una empresa, tiene que ver en dónde lo va a ubicar. Tiene que ser en un lugar alejado de focos de infecciosos, ya sea botadero de basura, sitio donde el agua se encuentre estancada, donde también pueden encontrarse plagas. Las construcciones deben hacerse en un ambiente adecuado, el cual impide el ingreso de estas plagas o de animales domésticos. ¿Por qué? Porque esto puede provocar una contaminación al producto, que tú tengas animales domésticos en estas instalaciones, porque estos mismos, por sus necesidades fisiológicas, orinan y hacen sus necesidades. Que lo hagan en una planta puede contaminar a tu producto. Los que son condiciones de pisos y paredes. En pisos y paredes, lo recomendable también es utilizar pintura epóxica. Estos de acá no deben presentar grietas ni irregularidades, los pisos y las paredes. Estas deben ser también ásperas. Las uniones entre las paredes, debe haber uniones entre las paredes y el piso. Y estas deben ser de manera redondeadas para evitar la aglomeración de polvo. Como le digo, las superficies deben ser de color clara, por eso en este caso utilizamos nosotros pintura epóxica, el cual debe ser también lavable, el cual, por ejemplo, también al utilizar esta pintura, si se derrama algún líquido, que de acá puede hacer, en el piso, puede ser fácil al momento de limpiar también, o la eliminación también de los residuos. De ahí tenemos a lo que son los techos, la iluminación y la ventilación. Pero también ahí antes, me estaba olvidando, en lo que son pisos y paredes, también tenemos que tener también un buen drenado. Porque si no tenemos un buen drenado, unas buenas instalaciones, porque al momento de realizar la limpieza, la desinfección de los ambientes, se utiliza gran cantidad de agua. Y si tú no tienes las cañerías de forma adecuada, de los tamaños adecuados, esa agua se puede acumular. Y como había explicado anteriormente, los restos orgánicos se pueden acumular en esas cañerías, produciendo los biofilms, que pueden con el tiempo comenzar a crecer microorganismos que puedan contaminar tu producto. Por eso también es muy importante el tema del drenado, para que así esa agua drene y vaya a los establecimientos correspondientes
para su desfogue. Y también esos tubos de drenado deben tener rejillas para evitar el ingreso de algún animal también, pues, ¿no? Ahora vemos también el tema de lo que son techos, iluminación y ventilación. Los techos se deben construir de manera que eviten la acumulación de suciedad, la formación de hongos, algún desprendimiento también superficial. Y eso de acá, ¿para qué nos sirve? Porque también la construcción tiene que ser para que nos facilite la limpieza y el mantenimiento de estos techos. Y así también no evitar que residuos o polvos caigan durante el proceso. Por eso los techos deben ser su limpieza es constante para evitar alguna contaminación o estos restos de polvo caigan al alimento que se está elaborando. La iluminación. La iluminación también puede ser natural o artificial. Si en el caso que son iluminación artificiales, en el cual se utilizan fluorescentes o lámparas, estas deben encontrarse en buen estado y se debe realizar un mantenimiento constante. Y estas también deben estar cubiertas, protegidas para que el polvo o las partículas no se acumulen ahí, esas sustancias extrañas en las superficies. Y sean de fácil limpieza también. Y la limpieza también, como les digo, debe ser constante para evitar alguna contaminación. La ventilación. La circulación de aire debe ser adecuada. Deben ser también estos materiales que utilizan para la ventilación, deben ser material sanitario, removibles, para poder hacer su limpieza o alguna reparación. Si no tenemos un lugar ventilado, también eso puede ocasionar que pueda crecer carga microbiana. Los lugares también tienen que ser ventilados para poder realizar nuestros procesos. Y las instalaciones sanitarias, debemos tener instalaciones sanitarias suficientes, tanto para hombres como para mujeres, en el cual también deben tener elementos de aseo de limpieza para la higiene del personal, para que el personal pueda lavarse de manera adecuada, cambiarse, dejar todos los instrumentos de trabajo en un solo sitio, igual tanto para los hombres como para las mujeres. Entramos también a lo que es el personal manipulador de alimentos, que acá se divide en estado de salud, las prácticas de higiene y la educación y la capacitación. El estado de salud, como ayer también mencionaba, una persona que va a trabajar debe estar en buenas condiciones de salud. Si va un personal que presenta alguna enfermedad, te puede producir una contaminación cruzada, te puede contaminar tu producto y a la vez también que puede ocasionar, que puede contagiar a las personas con los que él labora. Y eso que te puede traer, que tu personal prácticamente a futuro se puede reducir porque estos están enfermos y no vas a poder producir las cantidades que tú necesitas porque no cuentas con el personal suficiente. Si un personal está enfermo, debe avisar a su superior o al personal que han establecido para que éste se vaya al doctor y les dé si necesita el descanso médico para que se recupere y de ahí pueda volver a trabajar. Porque también si un personal está enfermo, no te va a rendir igual que un personal que está en buenas condiciones de salud. Y esto a la larga también puede ocasionar que ese personal que está enfermo se accidente, porque no va a estar con todos sus sentidos realizando su trabajo. Por eso es importante el estado de salud. Las prácticas de higiene. Las prácticas de higiene son necesarias en los lugares de trabajo para que así evitemos la contaminación cruzada, la contaminación del producto y también de las superficies de contacto. Por eso el personal siempre también debe tener una dotación. ¿A qué me refiero con dotación? Una vestimenta adecuada en el área donde va a trabajar, ya sea el uso de mandil,
guardapolvo, tocas, guantes. Si va a utilizar algún utensilio, estos tienen que estar desinfectados, que no deben presentar oxidación. Si es posible que sea de acero inoxidable para evitar la contaminación del producto. Y los indumentarios que deben utilizar el personal debe tener de preferencia cierre o pega-pega, no botones, porque esos botones a veces a la larga por el mismo trabajo que uno hace se puede desprender y puede almacenarse en, en la línea de trabajo y a la final es tu producto, si uno no avisa, no informa, puede contaminar tu producto y prácticamente está afectando la calidad de tu producto. Entonces no es recomendable utilizar la indumentaria que tenga botones para líneas de proceso. El lavado de manos también es muy importante. Las personas, cada vez que salen de su sitio de trabajo, deben lavarse las manos. Y al momento de ingresar, también deben lavarse las manos. Y en este caso también las agroindustrias utilizan también pediluvios. También al personal se le debe dar botas para que puedas trasladarse de un sitio a otro, para así evitar la contaminación cruzada. La educación y capacitación. Como había mencionado anteriormente, es muy importante la educación y mucho más importante también es la capacitación. Tenemos que capacitar a nuestro personal. Eso para mí, bueno, a título personal, es muy importante porque mientras mejor capacitado esté tu personal, mejor te va a rendir y mejor van a salir tus procesos y los mejores continuos van a ser constantes. Eso también es muy importante. El almacenamiento y comercialización. Acá entramos, se dividen en tres, ya sea condiciones de equipo y utensilios y superficies de contacto con los alimentos, la prevención de la contaminación cruzada y las condiciones de almacenamiento. En las condiciones de equipo y utensilios y superficies de contacto, el establecimiento, la fábrica, la infraestructura, debe disponer de equipos y deben estar ubicados de acuerdo a las actividades para cuál van a ser usados. Y estas también deben permitir una limpieza y desinfección adecuada. Estos equipos o los productos también deben estar fabricados con materiales lisos, no tóxicos, inertes y resistentes a la corrosión, no cubiertos con pinturas o también con materiales desprendibles. Por eso es muy importante ver las condiciones de los equipos y los utensilios. ¿Por qué? Porque si utilizamos productos que no, equipos o utensilios que no son adecuados, podemos contaminar el producto. Por ejemplo, si utilizamos un producto que se oxida, ¿qué puede producir? Ya habíamos visto los peligros, puede ser un peligro físico, que con la oxidación el producto se va degradando y eso puede caer durante el proceso y puede contaminar tu producto. Por eso siempre es importante conocer las condiciones de los equipos que uno va a utilizar y los utensilios y de las superficies contactos en que se trabaja también estos productos. La prevención de la contaminación cruzada. Hay que evitar la contaminación, ya sea por contacto directo o indirecto, con polvo o suciedad. Tenemos que ver cómo negativamente puede influenciar en la calidad de los productos. Por eso siempre es bueno prevenir la contaminación cruzada, porque si no tenemos estándares de calidad, no tenemos las condiciones, no le damos al personal todas las condiciones adecuadas para que puedan tener unas buenas prácticas de higiene, siempre va a existir una contaminación cruzada. Y eso es lo que siempre nosotros debemos evitar. El personal también tiene que comprometerse y seguir con todas las prácticas de higiene que establece la institución, como también el uso de tocas, para que en una industria o durante el proceso, nosotros tenemos que utilizar las tocas para que así el pelo no pueda caer dentro del alimento. Y tampoco utilizar aretes, anillos ni relojes, porque eso a la larga, en el día a día, como estás trabajando, eso de acá te puede ocasionar
un daño, te puede haber un accidente de trabajo. Y eso también es lo que nosotros debemos evitar. El personal tanto comprometido como cumplir con todas las prácticas de higiene que establece la institución. Y las condiciones de almacenamiento. En las condiciones de almacenamiento es que los lugares de almacenamiento no se deben realizar actividades diferentes a lo que está establecido. Por ejemplo, en un almacén no se puede, que tú estás almacenando tu producto ya terminado, no puedes almacenar otro tipo de producto, ya sea plaguicidas, detergentes, desinfectantes o sustancias peligrosas. Para eso, tú tienes que hacer otro almacén donde tienes que depositar tus otros insumos, tus insumos químicos que utilizas tú para tu limpieza y desinfección. Y tienes que ser distintos al almacén donde tú vas a disponer de tu producto terminado. Eso también es muy importante. Cuando a uno los condiciones de almacenamiento también, tiene que ver bastante también la iluminación, a qué altura del piso al techo debe haber, de acuerdo al tipo de producto que vas a almacenar, cómo deben ser tus condiciones. Por ejemplo, para alimentos congelados, son cámaras de frío, que deben estar a menos 20 grados centígrados. Ahí almacenas todos tus productos, mediante todos tus productos que pasan un proceso de congelación. En cambio, para lo que son conservas, el tipo de almacén que uno maneja es con condiciones ambientales, que lo puedes almacenar al ambiente y ahí disponer tu producto terminado. Condiciones sanitarias de instalaciones y procesos. En este caso vemos lo que es la verificación sobre el producto o procedencia del producto terminado. ¿Cómo nosotros podemos ver eso? Mayormente toda la información está en la etiqueta del producto. En la etiqueta del producto te dice qué ingredientes están utilizados, qué empresa es la que ha realizado este producto. En la botella podemos ver también los lotes, que ellos tienen una codificación específica. Cada empresa tiene diferente tipo de codificación para codificar sus productos. Ejemplo, en las botellas lo veo en la parte prácticamente casi de la boquilla de la botella donde ponen los lotes o sus fechas de vencimiento. Algunos también lo ponen en la etiqueta. Otros, por ejemplo, como las latas de conserva, lo ponen ya sea en la tapa o en la parte posterior, su fecha de producción y su fecha de vencimiento. En la etiqueta nos da la información prácticamente del producto, de todos los procesos que ha pasado, más que todos los ingredientes que contiene ese producto. Bueno, y ahorita podemos ver que también presentan en las etiquetas los octógonos. Se puede decir que tiene una gran cantidad de contenido graso, que es alto en azúcar, pero ya también depende del consumidor si adquiere o no adquiere ese producto. Porque ya te están dando toda la información y la procedencia de dónde ha venido ese producto que tú estás consumiendo. Ahora entramos al programa de microbiología y monitoreo ambiental. Tenemos que tener un programa para realizar los monitoreos ambientales de superficies vivas e inertes. Pero eso va a depender también de qué tipo o cada cuánto tiempo tú estás analizando o estás produciendo un producto. Para eso nosotros manejamos indicadores microbiológicos, que son herramientas importantes para los programas de monitorización ambiental, para controlar las condiciones de higiene en la producción de los alimentos. Y con esta información podemos validar y verificar los procesos de limpieza e higienización. Pues, los mecanismos indicadores de calidad, bueno, nosotros hacemos para superficies, tenemos a los coliformes, para superficies inertes, para superficies, y como patógeno tenemos a la salmonela, también está la listeria. Para superficies vivas, manejamos los indicadores que son los coliformes y Staphylococcus aureus, y como patógeno, salmonela. También en algunos casos, dependiendo del cliente, si lo solicita, también podemos hacer listeria. Para el control, y para eso manejamos la resolución ministerial 461, que acá es una resolución establecida acá en el Perú, en el cual nos da los parámetros también de aceptación y rechazo.
Para lo que es monitoreo ambiental, nosotros aplicamos el AFA para monitoreo de aerobios y y levaduras. Y con eso nosotros verificamos si la limpieza y desinfección ha sido de manera adecuada. Y durante el proceso no ha habido carga microbiana. Pero también ahí va el inconveniente, como les decía, de los limitantes, que es el tiempo. Uno puede desinfectar, hacer la limpieza de desinfección, pero el resultado nos sale de acá a 5, 6 días, 2 días, dependiendo de qué microorganismo se está evaluando. Esa también es la limitante. Control microbiológico de ambiente y de superficies. Para el control microbiológico es frecuente que tenemos que aplicar nosotros normativas de control de calidad, el cual incluya un control microbiológico ambiental y superficie. En las actividades relacionadas con productos destinados a la sanidad y alimentación. Como existen limitantes, como les había mencionado en el tema de realizar los ensayos, últimamente ahorita también se están utilizando un control de saneamiento de superficies para método rápido. Este método que se utiliza no nos va a decir qué microorganismo hay en la superficie, pero lo que sí nos va a ayudar a que con este método, que es el hisopo conocido como ATP, ver si la limpieza ha sido adecuada o no. Entonces, ahorita nosotros, bueno, donde trabajaba anteriormente utilizamos estos ATPs. Estos ATPs, ¿qué viene a ser? El ATP es una molécula de energía que se encuentra en todos los seres vivos. Debemos saber que las bacterias son seres vivos. Y con esto nos va a indicar si, o nos va a determinar si la superficie está limpia o no. Este método nos va a permitir medir los niveles de limpieza de equipos y superficies. Es un método rápido que permite identificar y corregir rápidamente los protocolos de limpieza y reducir así los riesgos de contaminación microbiana. Este es un hisopo en el cual tú, en una plantilla de 10 por 10, haces el hisopado, ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha, y hay un equipo en el cual tú colocas ya el hisopo y te va a dar una medición. Y en base a esa medición, nosotros vamos a determinar si la superficie está limpia o no. Si no está limpia, se va a proceder a realizar de nuevo el lavado y desinfección de todas esas superficies, ya sea fajas, rodillos, equipos, maquinaria, utensilios. Entonces, con eso nosotros verificamos de manera rápida si se ha realizado un buen saneamiento de los procesos. Esto acá nos ayuda bastante en el tema de la limpieza y desinfección de los ambientes. Ahí estamos con los organismos indicadores y su importancia en el entorno de elaboración de los alimentos. Como había mencionado, los organismos indicadores que utilizamos son los coliformes, los cocosaurios, para ambientes, mozos y levaduras. Ya que nosotros tenemos que tener una visión amplia de la presencia de estos microorganismos en los ingredientes, de sus productos y su entorno. Y que los análisis realizados nos van a permitir detectar estos microorganismos. ¿Dónde tomar las muestras? Nosotros debemos, en base a nuestros procesos, ver cuáles son los puntos adecuados para tomar las muestras. Tenemos que hacer un mapeo de los procesos. En base a la aplicación, identificar cuáles son los procesos en donde se pueden producir esa contaminación o se puede evidenciar la carga microbiana. Un ejemplo de ellos puede ser durante el llenado, durante la congelación, también puede ser en el pelado o en el corte.
tenemos que saber y determinar cuáles son los puntos. Nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos eran validaciones durante un proceso. Cuando era un proceso nuevo, hacíamos validación tanto a la materia prima, desde su inicio hasta su etapa final, y también de los equipos, de lo inicio hacia su etapa final. Y también hacíamos un control de la desinfección. Cada cuánto bajabas, la concentración utilizada para desinfectar los productos bajaba. Y con eso lo medían mediante tiras para, en este caso nosotros utilizamos ácido peracético. ¿Y a qué concentración es la adecuada? Que podemos utilizar para bajar la carga microbiana. Eso también es muy... Entonces con eso nosotros validamos los procesos. Y una vez que teníamos toda la data, veíamos en el tiempo cuáles son las muestras que podíamos reducir y los tiempos también para tomar esas muestras, porque como ya lo teníamos estabilizado el proceso, como había mencionado anteriormente, ya puedes reducir tus ensayos y tus tiempos también de toma de muestra. Por ejemplo, en el caso que había contado ayer, nosotros monitoreamos las superficies y el control ambiental 2 veces a la semana, pero cuando pasó ese problema de la listeria, se aumentó a 3 veces por semana. Se aumentaron también los puntos de muestreo en los equipos en el cual no se podían desmantelar. Y, y una vez que reducimos esos riesgos y esos peligros, ya nosotros prácticamente volvimos de nuevo a los tiempos que nosotros teníamos establecidos de un principio para la toma de muestras y los monitoreos ambientales. Las tomas de muestras que también nosotros, los puntos de muestreo que también debemos enfocarnos son en las superficies de contacto con el producto y también de las superficies adyacentes a las que está el contacto del producto. Eso también nos va a ayudar bastante para ver si realmente se está realizando un control adecuado y no hay presencia de carga microbiana o de los indicadores de microbiano, el cual también nos va a permitir tener una mejor efectividad en el saneamiento. Las técnicas de muestreo. Nosotros aplicamos el monitoreo ambiental. Ahorita ya últimamente, bueno, hay un monitoreo ambiental que aplicamos que es el tradicional y ahora también hay un monitoreo que se utiliza, hay un equipo en el cual tú colocas una placa y lo pasas por todos los ambientes y ahí prácticamente ya esa placa está agrediendo las partículas que hay en el aire. Y una vez que ya has pasado por por todo el ambiente, sacas esa placa y lo mandas a incubar, dependiendo de qué tipo de microorganismos. Por ejemplo, para aerobios mesófilos, nosotros en base a nuestro método de ensayo nos dice que debe ser una temperatura de 35 grados centígrados por 48 horas. Y el medio de cultivo que utilizamos es el PCA. Y para mohos y levaduras, la incubación es de 3 a 5 días. El medio que utilizamos es el agar-ogi. Y la temperatura de incubación es de 22 más menos 2 grados centígrados. Pero el método tradicional que nosotros utilizamos es en el cual tenemos una placa que cual contiene el medio de cultivo. Esa placa debe estar colocada en un sitio que esté a 1 metro de distancia de la pared y 1 metro de distancia con el equipo. Y 1 metro de distancia de la superficie hacia arriba. Y ahí colocamos las placas. Hacemos que por el mismo circulación de aire, hacemos que las partículas se sedimenten en esa placa. Nosotros manejamos el tiempo de 15 minutos. La placa debe estar expuesta al ambiente. Una vez que se concluye ese tiempo, se tapa, se hace el transporte. Ya, si es dentro de las mismas instalaciones, es rápido, pero cuando vas a otra empresa, nosotros tenemos que trabajar con temperaturas de refrigeración para que esa muestra no se dañe en el recorrido desde la empresa hasta que llegue al laboratorio. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque el producto puede verse afectado si no está esa temperatura de conservación.
y el máximo tiempo que pueden soportar ese traslado de un sitio a otro es 24 horas para poder analizar esas muestras. Si pasan de ese tiempo, tus resultados que puedes obtener no pueden ser los adecuados. Ahí también aplicamos también las técnicas para muestras de superficies, aplicamos lo que son para superficies inertes y para superficies vivas. Para superficies inertes, aplicamos el método del hisopo, en el cual tenemos una plantilla también de 10 por 10, como se puede ver en la imagen, se hace una rotación arriba, de izquierda a derecha y en las esquinas. Una vez que hacemos ese hisopado, lo trasladamos el hisopo a un tubo, en el cual contiene agua pectonada, y lo tratamos al laboratorio para su análisis. El análisis que le hacemos para una superficie inerte, hay también superficies inertes regulares y superficies inertes irregulares. Y eso también va a depender de cómo se van a expresar los resultados. Para una superficie regular es distinto que una para superficie regular. Eso también tenemos que tener en cuenta. Y mayormente, cuando nosotros vamos a una empresa a tomar las muestras, el cliente es el que nos indica cuáles son los sitios en que le gustaría que tomemos las muestras. Lo que sí nosotros a veces, lo que nosotros pedimos a los clientes es que nos diga qué son las superficies que va a querer para que muestremos, para de acuerdo a eso llevar los materiales necesarios para poder hacer la toma de muestra. Y también manejamos lo que también es la toma de muestra para superficies vivas, que en este caso vienen a ser los manipuladores. Analizamos las muestras, hacemos un lavado de las manos con agua pectonada, operada. En una bolsa estéril, el personal le pedimos que se ingrese sus manos, nosotros agregamos 10 mililitros de esa agua pectonada, hacemos que el personal se enjuague. Una vez que se han enjuagado las dos manos, procedemos a decirle al personal que se lave las manos con agua y jabón y vuelva a su puesto de trabajo. Esta muestra se sella herméticamente, se lleva al cooler, si es de un sitio alejado a otro, o si es de la misma institución al laboratorio, se pone en un cooler y se lleva al laboratorio para su posterior análisis. Para superficies vivas, los análisis que mayormente hacemos son coliformes totales, estafilococos aureus y salmonella. Pero también hay algunos clientes que pueden pedir listeria monocitógena. Pero nosotros, lastimosamente, el método de listeria monocitógena no lo tenemos acreditado todavía. Frecuencia de muestreo y cantidad de muestra. Acá, la frecuencia de muestreo, como les había dicho, va a depender del riesgo. De qué, los factores que puede tener ese producto para que sea riesgoso durante la elaboración del producto. Y eso tenemos que tener bien en cuenta, por ejemplo, cuando adquirimos los equipos, como les había mencionado, cuáles pueden ser los nichos potenciales de crecimiento microbiano en los equipos. Pueden ser, ya sea en uno de los equipos, como no todo es acero inoxidable, hay también partes que son plástico o de otro material. Y eso puede con el tiempo ir degradándose, descomponiéndose. Y eso va a ocasionar que en esas partes donde se están descomponiendo, pueden comenzar a crecer los microorganismos, formar los biofilms, que son un grupo de varios microorganismos que se están instalando ahí. O cuando se hace también una mala reparación de un equipo, que puede provocar, si haces una mala reparación, puede haber también crecimiento microbiano, como también puede haber, si haces una soldadura de un equipo, puede haber desprendimientos de partes metálicas y esto puede caer en el producto. Y eso de ahí es un peligro físico, el cual puede ocasionar un daño a la persona. El riesgo que puede provocar en la salud de la persona. Y eso también daña la imagen de la empresa como del producto que uno está sacando al mercado. Tenemos que tener también bastante cuidado con eso, ver también los equipos, con qué frecuencia debemos hacer estos monitoreos. Como les decía, nosotros, allá en la industria donde trabajaba, primero hacíamos una validación de todos los procesos, de inicio a final. Obteníamos casi unas 100 muestras en total.
tanto de materia prima hasta producto terminado y muestras de superficie. Y con el tiempo ya íbamos validando y íbamos reduciendo la cantidad de ensayos. Eso es lo que nosotros hacíamos. Pero cuando es una empresa pequeña o que recién está creciendo, la cantidad que puede ser es mucho menor, pero sí tratar de identificar cuáles son los puntos donde más puede producirse una contaminación microbiana. La frecuencia de muestreo y la cantidad de muestras. De nuevo, acá seguimos. Con eso de ahí nosotros vamos a evidenciar la eficacia de la higienización. El muestreo debe realizarse después de cada ciclo de saneamiento o antes de la puesta en marcha. Por ejemplo, nosotros cuando hacíamos la limpieza, las fajas, antes de que inicie el proceso lo dejaban 15 minutos funcionando. Y nosotros con eso íbamos y tomábamos la muestra. ¿Para qué? Para que así eso, a ver si hay algún residuo o algo, nosotros lo podamos identificar y ver que realmente se ha realizado un buen o mal proceso de desinfección. Frecuencia de muestreo y cantidad de muestra. Para cada punto de muestreo se debe establecer también los límites aceptables de los organismos indicadores. Acá donde les estaba mencionando y acá donde debemos basarnos en la resolución ISA 461, que ahorita se los voy a mostrar, cuáles son los límites que uno debe tener al momento de hacer un ensayo y verificar que tu superficie ha pasado por un proceso de lavado y desinfección de manera adecuada. Viene a ser la guía técnica para el análisis microbiológico de superficies en contacto con alimentos y bebidas. Como antes les había mencionado, acá te dice qué métodos podemos utilizar. Tenemos el método del hisopo, el método de la esponja y el método del enjuague. Acá en esta resolución microbiológica no te habla de lo que es monitoreo ambiental. Por eso nosotros para monitoreo ambiental utilizamos el AFA, donde nos indica cómo se debe hacer un monitoreo ambiental en placa. Y acá nos dan la interpretación de los resultados. ¿Cuáles son los límites que debemos tener? Como les había indicado, para una superficie regular se expresan distintos resultados que a una superficie irregular. Para una superficie regular, para coliformes, es menor a 0,1 UFC por centímetro cuadrado. Y para patógenos, se debe disponer presencia o ausencia de la superficie muestrada en centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir estos dos asteriscos? Acá nos dice que tenemos que indicar el área muestrada, el cual debe ser mayor o igual a 100 centímetros cuadrados. Por eso nosotros utilizamos esa como plantilla en el cual está adecuada en base a 10 por 10, a 10 centímetros por cada lado. Y para cuando es una superficie regular, se debe expresar como menor a 10 UFC por centímetro, UFC por superficie muestrada. Igual, en este caso para los patógenos, es presencia o ausencia solamente de la superficie muestreada. Acá los indicadores de higiene, por ejemplo, como se había mencionado, tenemos los coliformes totales, Staphylococcus aureus. Para superficies vivas y para superficies inertes, los coliformes totales y los patógenos. También acá tenemos el método de la esponja, el cual abarca una mayor cantidad de superficie a muestrear. Podemos utilizar bien el isóporo o lo que es la esponja. Y para el método del enjuague, que vienen a ser superficies vivas, lo que son manipuladores, los límites deben ser menor a 100 UFC por manos, igual para Staphylococcus aureus, y para los organismos patógenos, ausencia de manos. Y cuando son materiales pequeños o internos, que son pequeños, que se hace también en el método del enjuague, en este caso pueden ser, por ejemplo, pequeños tornillos o pequeñas cucharas, o otro material que uno utiliza que tenga tamaño pequeño, se va a aplicar el método del enjuague. Y la forma como se deben expresar los resultados es menor a 25 UFC
Si tú sobrepasas de esto, prácticamente tu limpieza es inadecuada. Igual con las manos. Si pasa por encima de esta cantidad que es menor a 100 OFC, prácticamente el proceso de desinfección del personal no es conforme. ¿Y eso qué puede ocasionar? Que tenga carga microbiana en las manos del personal y puede contaminar tu producto. Igual pasa con los estafilococos y con los patógenos. Entonces, acá nosotros, igual, como te digo, acá en las superficies, si sobrepasa de este valor, prácticamente se evidencia que tu proceso de desinfección prácticamente no está conforme. Igual con con el tema de monitoreo ambiental. Por ejemplo, nosotros manejamos parámetros para monitoreo ambiental de mínimo 15 UFC. Si sobrepasa los 15 UFC, prácticamente tu control ambiental no es adecuado. ¿Y eso qué puede ocasionar? Que durante tu proceso de elaboración, en tu producto terminado se puede encontrar carga microbiana, que en este caso serían los mohos o las levaduras, y que tu ambiente de trabajo no es el adecuado, y eso es lo que se debe mejorar también. Entonces, con esto nosotros vamos a evidenciar qué resultados son adecuados, o si los procesos que tú estás poniendo para tu lavado o el desinfectante que tú estás utilizando en la concentración que tú estás utilizando es la adecuada. Con estos análisis que nosotros realizamos, se evidencia eso, que estás prácticamente realizando, pasamos hasta, has realizado un buen control de saneamiento de tus procesos. Sí, Carlos, muchas gracias. Vamos a leer unas cuantas preguntas que nos han dejado en el chat. La primera dice, Henry, ¿qué medidas se deben de tener para asegurar la salud de los manipuladores? Disculpa, no se escuché muy bien. Sí, Henry pregunta, ¿qué medidas se deben de tener para asegurar la salud de los manipuladores? La salud de los manipuladores, de las personas. Sí. ¿O a qué se refiere con el tema de manipulación? Si manipuladores, bueno, en este caso nosotros nos basamos en un adecuado higiene personal, ¿no? ¿A eso se está refiriendo? Bueno, si Henry está por ahí, tal vez pueda activar su micrófono. Porque, Y por comentar. ejemplo, Sí, nosotros... buenas tardes. Sí, Henry, ¿qué tal? Sí, Buenas ¿cómo tardes. están? Me refería a cómo asegurar la salud de los trabajadores en cuanto a que pudieran presentar alguna enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Que se pueda transmitir a los alimentos. Por ejemplo, hay empresas que sí tienen un, un personal médico, como hay empresas que no. Pero si un personal, que soy sincero, ya se levanta con malestar, es preferible que no vaya a trabajar. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de enfermedades que tiene la persona. Si es una enfermedad quizás que sea la persona ha adquirido por adquirir un alimento contaminado, o quizás también puede ser por un resfrío, por las condiciones ambientales en que nosotros, ahorita también por el mismo COVID, que prácticamente casi tiene síntomas un poco al resfrío. En sí, lo que te digo, si una persona presenta síntomas, es preferible que no vaya a trabajar y que vaya a un centro de salud para que se atienda y puedan identificar qué es lo que está afectando a su salud. Porque si el personal va y no sabemos qué tipo de enfermedad pueda tener, prácticamente, o si se detecta en un tiempo posterior, va a infectar a demás personas que también han trabajado con él, muy posiblemente, y puedan contagiarse de esa misma enfermedad y pueda contagiar al producto. Lo más recomendable en este caso, si una persona presenta síntomas, es preferible no ir a trabajar para evitar estos tipos de contaminación. Bien, Carlos, tenemos una pregunta más. Te la leo. Es de Jorge. ¿Es posible que durante una inspección visual se observe la presencia de mohos, pero como resultado del análisis esté dentro del rango de aceptación? De ser así, ¿a qué criterio se le da validez? Por ejemplo, si tú de manera visual ya observas que hay
MOS, ese producto prácticamente ya no sirve para el consumo humano, porque ya prácticamente ya estás evidenciando un crecimiento. Por ejemplo, yo encontré una vez en un frasco como una sustancia un poco ya algodonosa que se había formado. Si le voy a realizar un análisis, tenlo por seguro que ese alimento va a estar fuera del rango de los criterios microbiológicos y no va a ser apto para el consumo humano. No es bien difícil que salga por debajo. Si ya hay presencia, si ya ves evidencia a simple vista que hay crecimiento, no, no, ese producto ya no sirve. Ya le está cambiando todas sus características y no tanto sabor, en olor, en la textura, y prácticamente no vas a poder consumir ese producto, porque ya al evidenciarlo de manera visual, ya prácticamente ese producto ya está para descartar. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a pasar a la evaluación. Les acabamos de compartir el enlace de la prueba final por el chat. Ahí también van a encontrar una breve encuesta sobre el curso y deben llenar sus datos completos, nombres y apellidos, DNI. Por favor, tener mucho cuidado de escribirlos correctamente porque es el nombre que va a ir en su certificado. Bien, les damos 15 minutos para que puedan desarrollar la prueba. Si tienen algún problema al abrirle el enlace, por favor nos escriben o nos indican.